Hola a todos nuevamente, vamos a darle continuidad a los bloques de lo mejor del ACC y en esta ocasión tenemos a la doctora Camila Estupiñán, una cardióloga recién egresada que participó y ganó el Jeopardy local y esto nos permitió que participara en el Jeopardy de Atlanta y obtuvieron un segundo lugar que realmente es un orgullo para la Sociedad Colombiana de Cardiología. Camila, cuéntame, yo sé que vas a hablar del bloque metabólico, pero cuéntanos qué nos traes hoy de lo mejor en el bloque metabólico del ACC. Bueno, muchas gracias, doctora, y muchas gracias a la invitación al capítulo de jóvenes cardiólogos de la sociedad para participar en este evento. Hoy les voy a hablar de 3 estudios fundamentales de la parte metabólica, 2 de ellos que hablan de nuevas líneas terapéuticas y otro que habla sobre tecnología, muy interesante. Entonces voy a dar inicio con el estudio Bridge-TIMI 73. Este es un ensayo clínico que evaluó la eficacia y la seguridad de olezarsen. Para ponernos un poco en contexto, el olezarsen es un medicamento que tiene como target el ARN mensajero de la polipoproteína C3. Recordemos que la ApoC3 interviene de forma importante en el metabolismo de las concentraciones al alta de los triglicéridos y las lipoproteínas ricas en triglicéridos. Por tanto, cuando se inhibe la síntesis de esa apolipoproteína, se reducirían los niveles circulantes tanto de triglicéridos como de lipoproteínas ricas en triglicéridos, que conocemos que estas se han demostrado que son partículas altamente heterogénicas, incluso tanto como el LDL. La hipótesis es que si se inhibe la síntesis hepática de la ApoC3, se disminuyen los niveles circulantes de estas partículas lipídicas y se disminuye el riesgo cardiovascular. De ahí nace la iniciativa de este estudio, el cual recolectó 154 adultos con hipertrigliceridemias moderadas, con alto riesgo cardiovascular o hipertrigliceridemia severa, los cuales los aleatorizó en 2 categorías. Una que iba a dividirse en un brazo para olezarsen de 50 miligramos, aplicado cada 4 semanas con un seguimiento de 12 meses. El otro brazo comparativo era el placebo. Y la otra corte fue la dosis de 80 miligramos de olezarsen con el mismo esquema de aplicación, también comparada con placebo. Recordemos que este estudio fue multicéntrico, fue realizado en Estados Unidos y en Canadá. El objetivo primario de este estudio fue evaluar el cambio porcentual del nivel de triglicéridos desde el inicio hasta los 6 meses. En los desenlaces secundarios quisieron evaluar los niveles de otras fracciones lipídicas y además la meta de alcanzar triglicéridos por debajo de 150 miligramos decilitros. También evaluaron unos desenlaces de seguridad que ya vamos a ver más adelante. En cuanto a las características de la población, 42% de ellos eran mujeres, incluyó población latinoamericana. La mayoría, 90%, tenían hipertrigliceridemia moderada y alto riesgo cardiovascular. Había un porcentaje importante de diabéticos y la mayoría se encontraban en terapia hipolipemiante, incluso algunos con terapia hipolipemiante combinada. Para hablar ya de los resultados del Bridge-TIMI 73 en cuanto a su desenlace primario, vean cómo fueron tan favorables del descenso de los niveles de triglicéridos desde el inicio hasta los 6 meses, tanto en el brazo de los 50 miligramos como en el brazo de los 80 miligramos. El descenso fue marcado casi del 50% para el de 50 miligramos y 53% para el de 80 miligramos, con un descenso que se mantuvo a lo largo del tiempo hasta los 12 meses. Esto, si lo comparamos con los pacientes del placebo que ya tenían la terapia convencional hipolipemiante, pues son resultados realmente favorables. Ya para hablar de los resultados secundarios, además de ese descenso de los niveles de triglicéridos, también descendieron otras partículas como ApoB y como el colesterol no HDL. No fue así para el LDL significativo, sin embargo, con estos 2 datos, pues ya podemos intuir que sí hay un desenlace a nivel cardiovascular, reduciendo estas fracciones lipídicas también importantes en el desarrollo de aterogénesis. Dentro de otros desenlaces secundarios les mencionaba el descenso por debajo de 150 del nivel de triglicéridos. Vemos que lo alcanzó en más del 85% de los pacientes, sobre todo aquellos que tenían hipertrigliceridemias moderadas.
Para los puntos de seguridad, algo que cabe resaltar es que sí había un ligero incremento de las aminotransferasas para el grupo de la intervención. Sin embargo, este incremento no fue significativo. Aquellos que tenían incrementos por encima de 2 a 3 veces el límite superior de la normalidad fueron muy pocos casos, y esto comparado con el placebo pues no tuvo una diferencia significativa. Las otras desenlaces de seguridad que se quisieron evaluar fue función renal, no tuvo diferencia significativa, y el descenso del recuento plaquetario, que en el medicamento que estuvo evaluado antes del olezarsen de la misma línea terapéutica fue el problema en cuanto a los efectos secundarios. Se midió también el nivel de hemoglobina glicosilada dentro de un análisis exploratorio que no tuvo diferencia respecto del placebo en ningún momento del estudio. Ya para concluir, pues estos resultados realmente son alentadores para esta nueva línea terapéutica respecto a que sí logró su resultado de disminución de los niveles de triglicéridos mayor que los hipolipemiantes disponibles en la actualidad. Adicionalmente, el descenso de la ApoB y del colesterol no HDL es otro target importante atribuido a este medicamento. Y lo otro, pues bueno, tiene limitaciones, ¿sí? Fueron pocos pacientes los que se incluyeron en el estudio. Sin embargo, hay en curso otros estudios que evalúan primero desenlaces clínicos, evalúan angioTAC coronario, incluyen un mayor número de pacientes, y hay otros que también se enfocan en ese efecto del incremento de las aminotransferasas y lo harán correlacionado con imágenes de resonancia. Entonces hay mucho que viene acerca del olezarsen en el futuro y pues bueno, estaremos atentos a ello. Vamos a continuar con el AEGIS-II Trial. Este estudio fue acerca de apolipoproteína A1 en pacientes posinfarto agudo de miocardio. Recordemos que pese al uso de toda la terapéutica de prevención secundaria posinfarto, en ese periodo de los 90 días hay un riesgo incrementado de recurrencia de eventos cardiovasculares mayores. De ahí nace la idea de este estudio, el cual fue también multicéntrico, tiene una población importante, fueron 18.219 pacientes adultos que sufrieron un infarto agudo de miocardio tipo 1, dentro de los cuales tenían factores de riesgo, enfermedad aterosclerótica multivaso, otros factores de riesgo cardiovasculares como diabetes en tratamiento y además ciertas características que incrementaban su riesgo cardiovascular: ser mayor de 65 años, tener enfermedad arterial periférica o haber sufrido antes un infarto agudo de miocardio. Entonces, ¿qué hicieron? Los aleatorizaron a dos brazos. Uno recibió apolipoproteína A1, era una infusión semanal durante 4 dosis, y el otro fue el grupo de placebo simulando el mismo esquema de infusión. Entonces excluyeron pacientes que tuviesen una clase funcional de 3 a 4, que tuvieran algún criterio de inestabilidad hemodinámica o que tuviesen pesos por debajo de 50 kilogramos, también aquellos que estuvieran programados para revascularización miocárdica quirúrgica. La población del estudio fue en su mayoría hombres, hay una población importante latinoamericana, 50-50 para infarto con elevación, infarto sin elevación. Algo a resaltar, y es que ya todos venían con terapia de prevención con estatinas, incluso más del 70% estatinas de alta intensidad. El promedio del LDL era de 84. El objetivo primario era evaluar el triple MACE a los 90 días. Y lastimosamente para este estudio los resultados fueron no significativos, no hubo una reducción importante para el brazo de la intervención comparado con el placebo. Dentro de los objetivos secundarios se encontraba el análisis individual de los componentes del MACE. Si bien vemos que hay pues una ligera, discreta disminución tanto en mortalidad cardiovascular como en infarto agudo de miocardio, no fueron datos estadísticamente significativos. Incluso hubo un poco más de stroke en el grupo de la intervención versus el placebo. No hubo disminución en las hospitalizaciones por isquemia
No hubo tampoco disminución si se hacía el seguimiento a los 180 días ni a los 365 días. Es decir, por ahora para el EGIS-2 trial, pues los desenlaces realmente no son favorables. Creemos que pues esto no modificará la terapéutica en prevención secundaria que utilizamos actualmente. Ellos hacen un análisis adicional en cuanto a una subpoblación con LDL por encima de 100. Ya veíamos que la mayoría estaban por debajo de 100. Sin embargo, analizan estos datos y ven que en ese pequeño subgrupo sí hay un descenso importante del MACE a los 90 días y plantean que esta podría ser como una línea de análisis adicional a futuro. Y para finalizar vamos a hablar acerca de un estudio un poco diferente que habla de tecnología. Se llama TACTIC y este estudio es curioso porque utiliza una aplicación web para prescribir rosuvastatina en aquellos pacientes que tienen indicación sin necesidad de un contacto médico. Entonces, ¿qué pacientes incluyeron? Pacientes entre los 20 a los 75 años que pudieran comprender el idioma, estaba desarrollado en inglés, y que tuvieran un acceso a internet. Fue un estudio prospectivo en el cual desarrollan este software basado en algunos lineamientos de la FDA y también en el algoritmo para el cálculo del riesgo cardiovascular a 10 años de acuerdo a la guía de la AJA de 2018. Entonces hay tres posibilidades. Una, que te diga si debes tomar el medicamento. Otra, no debes tomar el medicamento, y otra, consulta a tu médico. Entonces, incluyen los pacientes que tenían el resultado debes tomar el medicamento o consulta a tu médico. La aplicación tiene algunas preguntas que son básicas acerca del perfil de lípidos, de las comorbilidades, de los medicamentos concomitantes. Los pacientes deben firmar un consentimiento informado, llenar todos los datos y diligenciar todo en la aplicación. Posteriormente, la aplicación dará un resultado de entrega de medicación y posteriormente van a tener una visita virtual que es con un profesional que desconoce completamente los datos suministrados a la aplicación y el resultado. ¿Y esto para qué? Ahí viene el primer resultado coprimario, y es ver la concordancia entre el resultado de la aplicación y lo que el médico define de acuerdo a las características que evalúa en el paciente. Luego se hace la entrega del medicamento, hacen un seguimiento, más adelante miden el LDL, ahí va otro de los resultados coprimarios, es ver cuánto desciende el LDL respecto del inicial, y finalmente una segunda visita virtual ya con el seguimiento para finalizar el periodo de tratamiento, y ese es el tercer resultado coprimario en el cual ven también la concordancia en este punto del tratamiento final. La población eran pacientes sobre los 63 años, diferentes razas, el LDL promedio estaba sobre 139 y el riesgo cardiovascular a 10 años sobre 10%. En cuanto a los resultados de esos desenlaces, los dos que eran de concordancia, tanto en la visita inicial como en el seguimiento para la visita final, tuvieron un resultado formidable, y es que más del 90% para la visita inicial y 98% para la final de concordancia entre la aplicación y entre lo que decía el profesional que lo evaluó de forma virtual. Es decir, fueron resultados importantes. Y la reducción del LDL fue de 35.5% desde el inicio hasta el momento en que se evaluó al final del tratamiento. Resultados secundarios, buena adherencia. El seguimiento en cuanto a la segunda toma del LDL fue apropiado en más del 95% de los pacientes y no se experimentó un evento adverso secundario importante de los que tomaron la medicación. Para esto concluimos que tenemos una herramienta nueva tecnológica que nos permite prescribir a los pacientes que tienen indicación en prevención primaria de estatina, para este caso fue rosuvastatina 5 miligramos, y no existe esa barrera de tener que ser evaluado por un profesional, sino que se vale de la tecnología para disminuir esas tasas de inercia terapéutica en aquellos pacientes que tienen indicación y casi la mitad no la reciben. Entonces, eso era lo que tenía por ahora por comentarles. Ahora vamos a dar paso a la doctora María Juliana, que viene con el bloque más esperado, el bloque de falla cardíaca. Pero yo primero te quiero hacer una pregunta. Quiero que me des tus 3 tips súper claves de esto, porque a mí me quedó, acabaste de decir algo maravilloso.
se valen de la tecnología para saber que debemos hacer lo correcto y la tecnología nos ayuda, la concordancia, todo lo que nos acabaste de decir. Pero quiero que me digas algo muy importante porque dijiste en el segundo estudio algo que me llamó mucho la atención. Tú mencionabas que el segundo estudio, ¿sí? Que es el AEGIS Trial, dijiste es un estudio no significativo, mejor dicho, el resultado no lo encontramos, ¿sí? Sí. Hay un análisis. A pesar de que el resultado primario no lo encontramos, no deberíamos hacer análisis, pero me interesó algo que dijiste. Dijiste un subgrupo por encima de 100 mostró desenlaces, pero te voy a hacer una pregunta crucial, ¿sí? Y luego ya seguimos con lo otro porque quiero que me des tus tips. ¿Crees tú que probablemente no es irnos a la APOA, ¿sí? Sino definitivamente volvemos nuevamente al target de entre más bajo mejor, con lo que sea? ¿O qué crees tú? Dime rápido esa respuesta. Realmente esto no lo podemos responder con los resultados que están actualmente. Si bien en ese subgrupo mejoró el desenlace primario y fue favorable, creo yo que queda todavía faltando información. Habría que hacer o un análisis de ese subgrupo en específico o definitivamente pensar tenemos que ser más estrictos en los pacientes para evitar la recurrencia y que esto sea realmente lo que nos favorece en nuestro grupo de pacientes postinfarto. Yo creería que va más por ese camino la pregunta y el tip sería ¿investigamos más en esta línea terapéutica o más bien optimizamos más la terapéutica secundaria de nuestros pacientes? Perfecto. Esa sería mi conclusión. Bueno, Camila, y ahora sí vamos a dar continuidad al bloque de insuficiencia cardíaca y yo creo que este es un bloque esperado. Vamos a empezar con el EMPACT-MI Trial. Yo creo que todos lo estábamos esperando. ¿Por qué? Porque había un estudio previo que como que no nos mostró nada y entonces no quedamos como muy claros con ese escenario cardiovascular. Pero lo que nos llama la atención es que fíjense ustedes que el 30% de los pacientes postinfarto desarrollan insuficiencia cardíaca, ¿cierto? Están en riesgo los que tienen FEBI baja, los que tienen insuficiencia renal, los que son diabéticos. Nos cuesta todavía pensar que no haya beneficio realmente en esa población con los inhibidores de SGLT2, nos queda la duda. Y pues bueno, verificar si mortalidad cardiovascular se ve impactada con estas moléculas o no, porque son escenarios cardiovasculares diferentes. En insuficiencia cardíaca los escenarios son muy diferentes. Entonces este es un estudio randomizado, ¿sí? 1-1, doble ciego, placebo controlado y direccionado por número de eventos. O sea, cuando ellos alcanzaban el número de eventos que les daba el poder, se hace la suspensión del estudio. Los objetivos primarios que tenía este estudio era verificar si había un impacto en el compuesto de insuficiencia, de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca o mortalidad por cualquier causa, teniendo en cuenta el tiempo a la presentación de estos eventos. Los objetivos secundarios eran jerárquicos, entonces eran objetivos compuestos también. Era el compuesto de hospitalización o muerte por cualquier causa, el número total de hospitalizaciones no electivas cardiovasculares o muerte por cualquier causa, el número total de hospitalizaciones no electivas por cualquier causa o muerte por cualquier causa y el número total de hospitalizaciones por infarto o muerte por cualquier causa. ¿Cuál era la población? Pacientes hombre y mujer por encima de 18 años que hubieran estado hospitalizados 14 días previos y que hubieran hecho un evento coronario agudo con o sin supradesnivel del ST y que tuvieran algunas consideraciones importantes. Primero, que tuvieran una disminución de la función sistólica del ventrículo izquierdo por debajo de 45, que esto fuera reciente, o que tuvieran algunos signos y síntomas congestivos. También adicionaban ellos unas variables muy importantes que debían presentarse. Una de esas siguientes variables, entonces estaba la edad por encima de 65 años o que tuvieran una fracción de eyección por debajo del 35%, que tuvieran historia previa de infarto, que tuvieran péptidos elevados, ácido úrico elevado, la tasa de filtración glomerular que estuviera por debajo de 60%, enfermedad coronaria, que se revascularizara el vaso índice, entonces, o pacientes en los cuales no se hubiera realizado revascularización. ¿Cuál fue la intervención? La intervención era tomar la empagliflozina 10 miligramos y compararlo con placebo. Obviamente todos tienen el tratamiento ideal en el contexto de infarto agudo del miocardio y era verificar los resultados. Pero entonces digamos que vamos a ir más allá de las poblaciones de porcentajes para pasar a los desenlaces. Entonces mira la población. Entonces la población, si nosotros cogemos esas grandes variables que dieron función sistólica por debajo de 45 y signos y síntomas, tenemos que los que tenían función sistólica
por debajo de 45% eran más o menos el 78% de la población, y los que tenían signos y síntomas de congestión era el 57%, y los que tenían esta mezcla de estas dos características aproximadamente era el 36% de la población. Y si ustedes miran también en la gráfica se van a encontrar con que eran de predominio masculino, o sea 78% hombres, todavía hay una falta de representación femenina. Nos llama la atención el 74.3% pacientes con infarto de miocardio con elevación del ST, diabetes tipo 2 en el 32% de la población, pacientes que se alcanzaban a randomizar en el hospital el 65% de la población aproximadamente, tasa de filtración glomerular por debajo de 60%, 22% de los pacientes, enfermedad coronaria de 3 vasos 31%, pero era una población realmente cargada de unas variables cardiovasculares muy importantes, y eso sí quiero dejarlo muy en claro. ¿Por qué? Porque es muy diferente a poblaciones previas que se han estudiado con estas moléculas en infarto agudo de miocardio. Entonces miren ustedes los porcentajes de pacientes tratados. Entonces fíjense ustedes que aquel paciente revascularizado, en ese contexto casi el 90% de la población se hizo totalmente lo correcto, y recuerden ustedes que incluía sin elevación del ST, con elevación del ST, con elevación del ST era la gran mayoría de la población, y esa gran mayoría de la población fue a la terapia óptima que debe hacerse. Y si miramos los porcentajes de tratamiento antiplaquetario, casi el 100% de los pacientes estaban con tratamiento en ambos brazos, o sea que toda la terapia basal de esos pacientes era extraordinaria. Miramos la presencia de que tuvieran inhibidores RASi 82%, betabloqueadores 86%, y obviamente antagonistas de los receptores mineralocorticoides, casi el 50% de la población, o sea realmente una población muy bien manejada. ¿Cuál es el desenlace? Lo vemos realmente ahí, no es un desenlace a favor, digamos, en el compuesto que era hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y muerte por cualquier causa, pero aquí es algo muy importante, cuando yo hablo de ese compuesto primario, y esto hace parte, digamos, también de valorar cada uno de estos puntos del primario. Si yo me voy a la parte de mortalidad por cualquier causa, veo que claramente no hay un impacto, no hay diferencia entre el inhibidor SGLT2 y el placebo, pero cuando me voy a hospitalización, que es gran parte del contexto, veo que evidentemente hay un impacto muy importante, significativo sobre hospitalizaciones. ¿Qué dejo yo aquí en el aire antes de seguir con el estudio, Camila? Es que probablemente estos pacientes en ese periodo es muy importante el otro contexto de terapia que nosotros damos, la antiagregación plaquetaria, el que yo rápidamente lo pase a revascularizar, el que yo utilice las estrategias en el contexto isquémico de los pacientes, y probablemente los inhibidores SGLT2 ahí no tienen tanto impacto como en el contexto de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y de estos pacientes de riesgo de falla cardíaca, como ellos lo mencionan en el estudio. Y si nosotros miramos los desenlaces secundarios, pues claramente tampoco son estadísticamente significativos. Pareciera de pronto en el número total de hospitalizaciones por cualquier causa no electiva y la mortalidad por cualquier causa que tratara de rozar la significancia, pero tenemos que decirlo que los desenlaces secundarios compuestos tampoco fueron relevantes en el estudio. Pero cuando sí nos vamos nuevamente a lo que siempre nos ha sonado insuficiencia cardíaca, que son hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, fíjate que es muy importante la reducción, ¿sí? Más o menos un 33% de reducción en hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Primer evento de hospitalizaciones que ya lo habíamos visto cuando abrimos el compuesto primario, y en estos secundarios empezamos a ver que cuando ya sacamos las hospitalizaciones hay un impacto muy importante en disminución de hospitalizaciones. Cuando yo miro todo el paquete de hospitalizaciones, o sea, no solo aquel que requirió estar adentro sino que hace algún evento, que se cambia en algo su manejo y que se cambia específicamente como un evento y se considera un evento adverso de insuficiencia cardíaca, vemos también que el número total de hospitalizaciones se reduce y el número total de eventos adversos de falla cardíaca se reduce, y las reducciones son estadísticamente significativas, 37% y más o menos un 21% en hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, y en el número total de eventos adversos de falla cardíaca con mortalidad por cualquier causa también vemos que hay un impacto. Entonces aquí es cuando vemos que definitivamente hay un nicho específico o un grupo de pacientes de un riesgo específico en el infarto que probablemente se beneficien de los inhibidores SGLT2, pero lo que más llama la atención, Camila, es que vemos consistencia con lo que hemos venido mostrando.
Y cuando tú ves consistencia en el contexto de una molécula o un desarrollo terapéutico, dices probablemente sí vemos el beneficio a favor, pero tenemos que entender que los pacientes posinfarto son una población específica que no solamente requieren un tratamiento y no vamos a probar solo una molécula en ellos, sino que tienen un tratamiento antiisquémico que claramente es la base fundamental. Y como tú ves las características de estos pacientes, son pacientes muy bien tratados para un evento isquémico agudo, que eso es terriblemente importante. Entonces, ¿cuál sería como, digamos, el resumen? Obviamente, tenemos que decirlo, la empagliflozina no disminuyó significativamente el riesgo en tiempo a la primera hospitalización por insuficiencia cardíaca o la mortalidad por cualquier causa. Demostró un 23 y un 33% de reducción de riesgo del primer episodio de hospitalización de insuficiencia cardíaca cuando yo abro este desenlace primario, y el total de eventos adversos de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, que es clave y que da consistencia a estas moléculas, a estos inhibidores SGLT2, ¿sí? Fue consistente tanto en el análisis por subgrupos como en el análisis de sensibilidad, o sea que le da mayor fortaleza a este hallazgo que vemos acá. Y obviamente la seguridad fue consistente. Fíjate que no se presentaron eventos adversos adicionales, sobre todo en la parte renal en este grupo de pacientes, o sea que vemos que es una molécula que sigue siendo muy segura en todos los escenarios cardiovasculares. Bueno, Camila, y ahora vamos con el segundo estudio, muy interesante. Ya habíamos tenido algún resultado el año pasado de semaglutide en falla cardíaca con función sistólica preservada. En ese momento ese estudio nos mostró que pues había un impacto, ¿sí? De los pacientes que habían utilizado semaglutide precisamente en los test de calidad de vida y en la caminata. Pero algo muy importante es que el semaglutide pues obviamente proporciona esta disminución increíble de peso, y todos los pacientes que disminuyen de peso probablemente mejoren la calidad de vida, mejoren la caminata de 6 minutos, que son objetivos claves para nosotros, ¿cierto? Pero entonces ahora se direccionaron a ese grupo de pacientes falla cardíaca con función sistólica preservada, fenotipo de obesidad con diabetes, porque ya sabemos el impacto de estas moléculas también en ese territorio y porque sabemos cuál es el riesgo de estos pacientes específicamente de presentar falla cardíaca con función sistólica preservada. Este es un ensayo aleatorizado doble ciego. Como vemos ahí, se incluyen pacientes por encima de 18 años, un índice de masa corporal por encima de 30, función sistólica del ventrículo izquierdo 45%, que tuvieran test de calidad de vida que estuviera por debajo de 90, caminatas de 6 minutos por encima de 100, y que tuvieran alguna de las siguientes características: alteraciones estructurales, alteraciones de los péptidos, o que si habían estado hospitalizados en los últimos 12 meses, que tuvieran manejo específico con diuréticos y que tuvieran detectado esas alteraciones estructurales en los estudios ecocardiográficos, y que la diabetes se hubiera diagnosticado durante los 90 días antes del screening. Digamos que esos eran los criterios de inclusión-exclusión, que estuvieran tomando pues ya análogos GLP-1, que se hubieran hecho alguna cirugía bariátrica, que hubieran tenido un evento reciente, digamos, de hospitalización por insuficiencia cardíaca o un evento cardiovascular adverso, o que tuvieran una retinopatía diabética como complicaciones severas asociadas que los sacaban, digamos, del ensayo. ¿Cuáles eran los desenlaces primarios? El desenlace primario era un desenlace primario dual. Miraban los cambios en el test de calidad de vida del basal a la semana 52, lo mismo también con un cambio en el porcentaje de peso del basal a la semana 52, y los desenlaces secundarios confirmatorios eran cambios en la caminata de 6 minutos, algunos desenlaces también jerárquicos como el tiempo a tiempo a mortalidad por cualquier causa, el número de eventos de insuficiencia cardíaca que requirieran hospitalización o que manejo urgente de un cuadro de descompensación, tiempo a la primera hospitalización por falla cardíaca que requiriera manejo, y mirar la diferenciación de por lo menos 15, 10 o 5 puntos en el test de calidad de vida desde el basal hasta la semana 52, al igual también que los porcentajes de caminata en la caminata de 6 minutos. Y había un dato adicional que era verificar inflamación con la proteína C reactiva, que llama mucho la atención también, desde el basal a la semana 52.
Todo se hacía basal semana 52 con estos cambios. Acá ven ustedes las características basales de estos pacientes. Miren la media de la función sistólica del ventrículo izquierdo. Las clases funcionales que predominaban era la clase funcional 2, muy importante. ¿Cuál era la caminata de 6 minutos? 280, 290 en promedio. Los LNT-proBNP 478, 502, más o menos una mediana de 200 a 969. Era realmente un predominio masculino, o sea, mujeres más o menos de 40 a 42, el resto pacientes masculinos. Comorbilidades importantes, hipertensión, fibrilación auricular también. Y cuando miramos, por ejemplo, los medicamentos con los que se encontraban estos pacientes, vemos un porcentaje muy importante de betabloqueadores, de inhibidores del sistema RASi, también diuréticos, antagonistas de los receptores mineralocorticoides, un 30% en ambos brazos, y también había inhibidores de SGLT2 no despreciable, más o menos de un 30 a un 35% en cada uno de los brazos. En cuanto al desenlace dual primario, nos vamos al test de calidad de vida. Entonces vemos el cambio del basal a la semana 52 con un incremento de 13.7 puntos para el brazo que se encontraba con semaglutide, o sea, un cambio muy impresionante en la calidad de vida. Cuando vamos a ver nosotros el cambio del basal de la caminata de 6 minutos, también vemos que se incrementa a 12.7 metros, que pareciera que no es nada, pero para un paciente que previamente no lo hacía y que tenía deteriorada su calidad de vida, estos cambios son realmente muy impactantes y son estadísticamente significativos. Y cuando vemos esos secundarios que son jerárquicos, vemos nosotros que definitivamente parece que las ganadas son muchas más con los pacientes que van con semaglutide que los pacientes que se encuentran con placebo, y vemos que digamos que la tasa de ganancias es de 1.58, o sea que definitivamente sí es a favor del uso del semaglutide en estas poblaciones. Cuando nos vamos a ver obviamente la proteína C reactiva, ¿qué impacto tuvimos, digamos, en este marcador de inflamación? Vemos también que hay un descenso de la proteína C reactiva en aquellos pacientes que están en el brazo de semaglutide. Y cuando vamos a ver uno de los marcadores más importantes en insuficiencia cardíaca, es increíble porque de manera estadísticamente significativa también se reduce el péptido natriurético cerebral. Entonces, realmente es muy importante el impacto que tiene, pero aquí hay algo muy increíble. Si ustedes miran el tiempo al primer evento de hospitalización, vemos que hay una reducción del 60% de esos eventos, o sea que realmente nos llama muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque pudiera llegar a ser el contexto de que estos pacientes específicamente con ese fenotipo y específicamente que fueran diabéticos, pues se beneficiaran definitivamente para estos desenlaces. Y cuando yo me voy a ver, como te decía, fíjate que cuando te hablaba de las medicaciones, que no es despreciable la cantidad de pacientes que estaban con inhibidores SGLT2, y obviamente salen favorecidos también estos pacientes, o sea que definitivamente el impacto es muy importante. Cuando yo lo comparo con el estudio previo, ¿te acuerdas que te dije que partimos de uno que se presenta el año pasado, que era falla cardíaca con función sistólica preservada y semaglutide, ¿sí? En no diabéticos, y en estos diabéticos son muy similares los desenlaces. Pero ¿qué es lo importante de aquí? Y es lo que quiero mencionar yo, que queda todavía la duda, es ¿realmente el impacto es de los análogos GLP-1 o el impacto está en la reducción dramática de peso? Porque todos sabemos que el reducir peso impacta en calidad de vida, todos sabemos que reducir peso impacta en la caminata de 6 minutos, todos sabemos que los pacientes obesos son inflamados, o sea que sabemos que si tú reduces eso vas a reducir uno de los marcadores de inflamación, o sea que definitivamente es supremamente importante. Entonces yo creo que las conclusiones de este estudio es que en aquellos pacientes que tienen falla cardíaca con función sistólica preservada asociada a este fenotipo de obesidad y diabetes tipo 2, el semaglutide a la dosis a la cual se lleva, que fue 2.4 miligramos en ese brazo, produce una reducción significativa en los eventos asociados a insuficiencia cardíaca, la limitación física, la pérdida de peso, y que definitivamente mejora de una manera increíble el ejercicio en estos pacientes. También reduce uno de los marcadores más importantes para nosotros, que es una variable pronóstica en estos pacientes, que es el péptido natriurético. Sí, fue muy bien tolerado, que eso es algo a favor para este estudio, y también tiene unas reducciones adicionales
funcionales metabólicas que ya las conocíamos por estudios previos, ¿sí? Pero pues que también se demuestran en esta población. Entonces, si yo coloco este estudio con el estudio previo que hemos visto que eran pacientes no diabéticos, pues es una opción terapéutica y válida en el manejo de los pacientes que tienen preservada, que son obesos, y preservada, que son obesos y que son diabéticos. O sea, realmente hay que pensarlo así. Muchas dudas todavía nos quedan, pero creo que es una opción muy importante en este grupo de pacientes. Bueno, Camila, y este es el último de los estudios que yo escogí de lo mejor del ACC en insuficiencia cardíaca, porque creo que marca un icono de la falla cardíaca avanzada. Entonces, recordemos que previamente no hemos podido demostrar que el soporte circulatorio en el contexto de estos pacientes de choque cardiogénico impacte drásticamente, o sea, que era lo que estábamos esperando, porque uno decía, ¿cómo puede ser posible que no, que estamos manejando la perfusión de esos pacientes? Exacto. Y yo creo que este estudio marca la diferencia y nos da un subgrupo muy específico de pacientes. Entonces, vamos a hablar de un estudio que se presentó, que es el contexto de estas bombas de flujo microaxial, ¿sí? Que son bombas incluso más sencillas para los implantes en aquellos pacientes que tenían choque cardiogénico, pero tienen población muy específica. Pacientes con infarto con miocardio con supradesnivel del ST, hipotensión e hipoperfusión, y ellos colocan los parámetros de hipotensión e hipoperfusión muy importante, que tengan una función sistólica del ventrículo izquierdo por debajo del 45% y que se haga la randomización cuando se hace el diagnóstico de choque cardiogénico. Entonces puede ser previo al paso de hemodinamia, cuando están en el laboratorio de hemodinamia o antes de salir del laboratorio de hemodinamia, y pues ellos colocan, digamos, como los tiempos que se presentaron también en estos pacientes. Y la hipótesis era que definitivamente estos pacientes en los cuales se utilizaban esas estrategias de flujo con esas características específicas de pacientes en choque cardiogénico y esas variables metabólicas de ese momento deberían evidentemente mejorar con el contexto del soporte circulatorio. Y los que se excluyeron fueron aquellos pacientes que tenían falla cardíaca derecha, una complicación mecánica de un infarto miocardio con supradesnivel del ST, o aquellos pacientes a los cuales hubiera tocado que reanimarlos, pero que su estado neurológico todavía los comprometiera. ¿Por qué? Probablemente porque esos pacientes fallecen de otras cosas. Entonces, fíjate que la población era mucho más caracterizada en el contexto de esta etiología: isquémico, infarto, supradesnivel del ST, y una definición muy clara de las variables metabólicas de estos pacientes. Bueno, pues ahí ustedes ven en la gráfica cuántos pacientes entraron a cada uno de los grupos. Fíjense ustedes las características de los pacientes, está el número final de pacientes, está el número final de pacientes teniendo en cuenta la clasificación de SCAI, cuántos eran C de estos pacientes, cuántos D y cuántos E, evidentemente eran de predominio C estos pacientes. Ahí están también las características de cómo estaba el compromiso de los vasos, índices marcadores de este evento coronario agudo. ¿Cuál fue el desenlace? Entonces, mira, el desenlace primario era muerte por cualquier causa, y si nosotros miramos fue impactante el desenlace, porque favorece totalmente el uso de estos dispositivos de flujo en estos pacientes, con una reducción del 26% de la mortalidad, o sea, no despreciable. Y si uno miraba el seguimiento a 6 meses, 59% de reducción, y cuando uno va a mirar el número necesario a tratar son 8 pacientes. O sea que es una estrategia muy interesante. Hay que revisar el estudio dato a dato, pero es muy importante porque colocan las variables de un subgrupo muy específico de choque cardiogénico, pacientes con etiología isquémica. Y Camila, y ahora mira el desenlace secundario. El desenlace secundario era tener que escalar la terapia. Entonces, ¿qué es escalar la terapia en falla cardíaca avanzada? Que yo, teniendo este dispositivo de flujo que es de 4 litros, tuviera que irme a otro de 5 litros, o soportar también el ventrículo derecho, o pasar a ECMO, convertir esta estrategia en algo que me diera mayor soporte. Y ese desenlace secundario también se vio muy disminuido en los pacientes que iban a estas bombas de flujo. O sea, buenísimo, nos tocaba escalonar esa terapia, y adicionalmente en los otros desenlaces secundarios también. O sea, que los pacientes, por ejemplo, siguieran vivos fuera del hospital. Muchos más pacientes a los cuales se les había colocado esta estrategia, digamos, mecánica del manejo de insuficiencia cardíaca, seguían mucho más pacientes vivos por fuera del hospital. Y obviamente, probablemente seguían vivos a los 30 días estando en el hospital. O sea, pues no morían estos pacientes, porque lo que nosotros vemos es que a los 30 días la mortalidad en los pacientes con choque cardiogénico es muy alta. Entonces, es una estrategia muy interesante que nos permite ayudar a los pacientes en ese evento. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Que pues son estrategias obviamente
invasivas. Entonces el hecho de ser invasiva es que yo probablemente vaya a tener más eventos adversos. ¿Qué eventos adversos? Que sangraran de pronto más. O sea, estos dispositivos van arteriales, o sea que claramente puede ser que sangren un poco más, que hubiera isquemia del miembro donde se implantaba este dispositivo. Terapia y reemplazo renal, y aquí la gente se pregunta, pero ¿cómo así? O sea, tú los estás soportando muchos más temprano, ¿por qué es que los estás dializando? Eso probablemente es digamos, como un hallazgo en el contexto de que a los otros que tú no les haces nada se mueren muy rápido, o sea, ni siquiera los vas a dializar porque se te mueren antes. Estos pacientes los sacamos adelante y probablemente veamos que algunos necesitan soporte de terapia renal. Algunas veces eventos cerebrovasculares que ahí realmente entre uno y otro tampoco es que se vea tan grande la diferencia, y pues las complicaciones en el contexto de infecciones probablemente porque estos pacientes también viven más. O sea, fíjate que uno de los desenlaces secundarios era que a los 30 días todavía esos pacientes estaban vivos en hospitalización. Si estaban hospitalizados, probablemente todos los 30 días puedes tener algún proceso infeccioso durante todo este transcurso de manejo de choque cardiogénico. O sea que, ¿cuál sería la conclusión? Que el uso rutinario de esas estrategias de flujo microaxial, obviamente on top de toda la terapia, puede reducir e impactar en la mortalidad por cualquier causa en estos pacientes con infarto miocardio, con supraventricular del ST y choque cardiogénico. Acá sí tenemos que seleccionar esa población porque fue la población en la cual se hizo el estudio. Obviamente hay un incremento de algunos eventos adversos, pero a pesar de esos eventos adversos probablemente todavía predominen más los beneficios que esos eventos adversos, y no lo podemos extrapolar a otras causas de choque cardiogénico. Entonces, para mí estos fueron los más relevantes, Camila, en el contexto de falla cardíaca, porque los otros lastimosamente no tuvieron unos desenlaces pues impactantes que quisiéramos ver en insuficiencia cardíaca, pero sabemos que la insuficiencia cardíaca es un escenario cardiovascular de una mortalidad muy grande, que también obviamente obtener estos desenlaces de estos tres estudios pues es muy importante para nosotros. Así es. Bueno, doctora, regálenos 3 tips para cerrar ya con este bloque. Bueno, mi primer tip con respecto al EMPACT-MI es que creo yo que definitivamente completa lo que veníamos nosotros viendo en los escenarios cardiovasculares. A mí no me molesta realmente que no impacten en mortalidad por cualquier causa, pero sí veo la consistencia de los resultados. Veo que esta población es muy diferente a la DAPA-MI, es una población totalmente diferente. Esta población claramente tiene marcadores que ya habíamos visto en poblaciones adicionales con inhibidores de SGLT2 y específicamente con empagliflozina. Sabíamos que probablemente íbamos a obtener estos resultados con hospitalizaciones, que es supremamente importante en estos pacientes que escogieron ellos de riesgo. O sea que me parece que tienen resultados interesantes. Me parece que los desenlaces secundarios, a pesar que el primario uno no lo encuentra porque el primario es el compuesto, los secundarios son muy importantes, y cuando separas el primario, hospitalizaciones da consistencia con inhibidores SGLT2. Mi segundo tip es que todavía nos falta mucha tela que cortar en análogos GLP-1 para insuficiencia cardíaca. Este fenotipo es específico para obesidad. Probablemente tenemos que preocuparnos por impactar realmente en obesidad. Puede ser que esta estrategia nos ayude, pero antes de llegar a esta estrategia tenemos que luchar por realmente reducir el peso de nuestros pacientes, porque fíjate el impacto que tiene la reducción de peso, porque todavía aquí estamos todavía en semaglutida, reducción de peso. ¿Cómo está ahí la cara? ¿O es la reducción? Eso es lo que todavía nos queda un poco. Y mi último estudio me pareció genial, me pareció fenomenal. Yo creo que definitivamente en estos pacientes, y acá vemos, cuando el perfil está mucho más claro, cuando la temporalidad es mucho más clara, los desenlaces se ven a favor de hacer mucho más temprano estas estrategias mecánicas en pacientes con falla avanzada, porque el choque cardiogénico, a pesar de que es un escenario muy agudo, es un escenario avanzado en insuficiencia cardíaca. Así es, muchas gracias, doctora. No, gracias a ti, Camila, y gracias al capítulo de jóvenes y a la Sociedad Colombiana de Cardiología por invitarnos a hablar de estos bloques temáticos de lo mejor del ACC 2024. Estaremos muy atentos y nos vemos en los siguientes programas SSC TV que tengamos en la Sociedad Colombiana de Cardiología.